Las semanas anteriores hemos estado estudiando el libro de Malaquías, ¿cierto? Específicamente, lo último que estamos viendo es el comienzo del capítulo 2, y ahí vimos cómo el Señor reprende a los sacerdotes. Vimos también que los sacerdotes también somos todos nosotros. El Antiguo Testamento era específicamente la tribu de Leví. Hoy día todos somos levitas para el Señor, hemos sido apartados, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos sus sacerdotes. Así que esta palabra es para nosotros. Vimos cómo ellos habían abandonado el camino y estos sacerdotes habían hecho caer al pueblo en pecado. ¿Por qué? Bueno, a causa de malas instrucciones, mala enseñanza. Dios les habla y les pide que atiendan a sus palabras, que realmente evidencien de alguna manera un cambio de corazón, se arrepientan. No lo hicieron, obviamente, y desataron la maldición sobre sus bendiciones. Recuerden que Claudio nos enseñó que el Señor tomó los desperdicios, ¿cierto?, de sus sacrificios, las entrañas, el estiércol, y decía el Señor que los iba a arrojar sobre sus rostros, porque así lo hicieron sentir a Él, porque le estaban dando los despojos, le estaban dando en realidad las sobras, y Él haría lo mismo con todos. Y desde el versículo 10, que nos convoca hoy día, Malaquías deja de citar ya a Dios. Él estaba hablando como si fuera Dios. Y ahora comienza Malaquías a hablar en primera persona. Esto no quiere decir que esto no es parte del mensaje bíblico. Claramente que sí. Recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Así que este libro de punta a punta es Dios hablando. Solo que en este punto es el profeta el que toma la palabra directamente. Así que vamos a ir a la lectura de Malaquías desde el versículo 10 al 16. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos realmente la guía para nuestra vida, Señor. También frente a ella, Señor, nos damos cuenta de los pecadores que somos, Señor, y lo errados que estamos en nuestras ideas, Señor. Ellas nos corrigen. Y nos corrigen de una manera, Señor, porque tú nos quieres acercar a ti. Nos quieres llevar realmente a que seamos tu pueblo santo, tu nación de sacerdotes, Señor. Bendícenos, Señor, para que no solo seamos oidores de la palabra, sino que también la pongamos por práctica, Señor. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en este texto nos plantea al menos tres puntos, ¿sí?, donde podemos ver que Dios, en realidad que Dios está señalando donde el pueblo está pecando. Una es la de deslealtad con que se trataban mutuamente. Había claramente una infidelidad en el trato entre las personas. Dos, era el matrimonio que se estaba efectuando entre los hijos de Dios con no creyentes, con mujeres de pueblos con dioses extraños. Y por último, el divorcio. El divorcio en la familia de Dios, o sea, personas que conocen al Señor, del pueblo, que de pronto practicaban divorcio. Otra cosa que llama la atención en este texto también es el uso de la expresión desleal.
aparece en el versículo 10, donde dice que el pueblo es cuestionado por comportarse deslealmente. En el versículo 11 dice que Judá prevaricó. Es la misma palabra en hebreo. Por tanto, se traduce como desleal. Judá fue desleal. En el versículo 14 y 15, a los hombres se les reprocha su actitud desleal hacia sus esposas. Y en el versículo 16 se les pide que no sean más desleales. Otra forma en que se puede traducir la palabra desleal es como traición. No sean más traicioneros. De esta manera, el pueblo estaba traicionándose mutuamente. Los hombres estarían traicionando a sus mujeres, y lo que Dios les está pidiendo es que paren de traicionarse. Podríamos concluir entonces que este texto habla de una continua deslealtad. El pueblo está siendo infiel, pues ellos no pueden o no logran ser fieles a Dios, al Dios del pacto, y por tanto no pueden cumplir el pacto que Dios les ha dado. Y como son infieles unos con otros, también lo son con sus cónyuges. Y además están siendo claramente infieles al Señor. Vamos a partir por la deslealtad de unos con otros. Parece que esto es un problema que está bastante generalizado en el pueblo. Y el texto de Malaquías, en el versículo 10, ofrece una pregunta. El profeta está preguntando, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y la respuesta obvia sería: sí. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? El Señor, a través de Malaquías, quiere llevarnos a cuestionar la condición de pueblo de Dios. Ellos se consideraban hijos de Dios. De hecho, Malaquías 1:6 ya menciona a Dios como Padre. En una pregunta: sí, pues, yo soy Padre, ¿dónde está mi honra?, decía el Señor. Bueno, el pueblo de Israel sabía que Dios era su Padre. Y antes que Malaquías, el mismo profeta Isaías, en Isaías 64:8, escribió: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sabían que Dios los había creado y sabían que era vuestro Padre. Por lo tanto, no había duda. Si alguien piensa que ellos no tenían idea de lo que era la relación con el Padre, no ni sabían, solo que no vivían como hijos dignos. Y como se consideraban hijos de Dios, también sabían todo de parte de Dios. Pero había un problema. Estaban desatendiendo la enseñanza. Ellos sabían que Dios había creado a Adán y Eva para tener un pueblo que habitara con él. Así que frente a estas dos preguntas, su respuesta era obviamente sí. Sí tenemos un mismo Padre, sí tenemos un mismo Creador. Y como esa respuesta es afirmativa, ahora aquí les pregunta: bueno, si es vuestro Padre, si es vuestro Creador, ¿por qué nos portamos, y él se incluye, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora el Señor, a través de Malaquías, está dando cuenta de por qué Él considera que han roto el pacto que recibieron a través de sus padres, sus antepasados. Ellos hoy día tenían una actitud traicionera con ese pacto, estaban siendo infieles al pacto de sus antepasados. Más adelante vamos a ver cómo Dios menciona dos pruebas de por qué ellos son desleales de manera específica, y una de ellas, lo mencioné, era el matrimonio con no creyentes y el divorcio. Lo hablaremos más adelante. Volvamos a la pregunta: ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Este pacto eludido claramente es el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, donde recibieron la ley. Ellos fueron apartados para Dios y separados de las demás naciones. Dios podía haber apartado muchos pueblos, pero derramó su espíritu solamente en ellos. Así el Señor claramente, si quisiera, podía llamar a miles de personas
Este lugar está lleno, podría ser el día, hoy podríamos ser 1 millón de personas escuchando la predicación, alabando al Señor. Pero somos un grupo específico. El Señor lo ha hecho así. Nos ha apartado. Deberíamos sentirnos especiales. El pueblo debería sentirse especial. No por ellos, sino por lo que hace Dios, que derrama su Espíritu en estos. El pacto eludido, como dije, era entonces el pacto del monte Sinaí. Dios había prometido hacer de Israel, como dice Éxodo 19, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Pero qué estaba pasando con ellos? No se estaban comportando como gente santa. No estaban haciendo lo que Dios pide en su pacto. Estaban teniendo problemas en las relaciones interpersonales. No se trataban bien unos con otros. No eran honestos, ni fieles a los compromisos que adquirían. Todo este desorden en su vida relacional era producto de cumplir con el pacto. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios? Porque parece que hay una relación entre obediencia a la palabra de Dios y obediencia al pacto. Y por lo tanto, vivir de manera leal entre nosotros y con Dios. ¿Honro con mis actitudes el pacto que Cristo hizo conmigo? Para saber nosotros si esto lo hacemos bien o no, debemos observar de alguna manera cómo nos comportamos, cómo son nuestras relaciones entre los hermanos en Cristo. ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales? ¿Son buenas? ¿Amo a mis hermanos? ¿Me siento amado por mis hermanos? ¿Estoy viviendo de una manera honrosa y honesta? ¿Mis relaciones son verdaderas? ¿O actúo fingidamente, haciéndome pasar por amigo? A veces tenemos, como dice a veces el pastor, relaciones utilitarias. Me acerco a ti porque me sirves. O se acercan a mí porque yo sirvo. Tal vez la amistad con esta persona me consiga un trabajo, me ayude con un trámite legal, me preste dinero. O sea, mi aval en estos tiempos tan difíciles. ¿Cumplo mis tratos de palabra? ¿O me aprovecho que no hay ningún documento legal y por lo tanto, como nada me obliga, ahora me hago el de eso? Si nuestras motivaciones son egoístas y solo estoy pensando en mi beneficio personal, aún a costa de dañar a otros, claramente ese no es el camino que Dios trazó para nuestras vidas y no es lo que debemos seguir haciendo. ¿Cómo nos estamos tratando, hermanos? ¿Me preocupo de todas las personas con el mismo respeto e importancia o lo hago con diferencias según a quien tengo delante? No hay personas de segunda categoría. Todos en el pueblo de Dios somos iguales. Todos somos hijos de Dios, con la misma porción del Espíritu. Todos. Por tanto, si no tenemos un trato respetuoso entre los hermanos, tampoco tendremos un trato respetuoso y honesto con el Señor Dios. En Juan 13 dice claramente, conocerán que somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos por los otros. Y Pablo señala que aunque repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres, qué bonito, ¿cierto? Loable la actitud. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. No soy genuino. Y Jesucristo enseñó que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente y cuerpo, en nuestro prójimo, como nosotros mismos. Ahora, se presenta una prueba específica de la deslealtad del pueblo con el Señor Dios. El Señor primero plantea principios generales, ahora da una prueba, y ellos no pueden decir que no es así. Es el matrimonio de los hijos de Dios con los no creyentes. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Suena bastante fuerte, ¿eh? Dios trata este hecho como una abominación.
como algo repulsivo. ¿Y por qué el Señor dice esto? ¿Por qué nos trata así? Si el amor es bueno, el amor es libre. Me enamoré. Bueno, sencillamente, porque como dije antes, el Señor nos apartó para sí. Y el Señor no nos quiere compartir. Porque el Señor sabe que en estas relaciones, claramente, la persona está siendo compartida. El que se casa con un cónyuge inconverso, claramente, está compartido. Un rato con el Señor, un rato con el mundo. Un día con el Señor, al otro día con el mundo. Es complejo, es muy complejo. Prevaricó Judá, es decir, fue desleal. ¿Cómo fue desleal Judá? Fue desleal profanando el santuario de Jehová que él amó. ¿Y cómo lo profanó? Se casó con hija de Dios extraño. En la región de Judá se encontraba la ciudad de Jerusalén y su templo. Y todo va a indicar, parece, que los sacerdotes habían profanado la ciudad y su templo, casándose con mujeres de otros pueblos, mujeres que adoraban otros dioses y que introdujeron la idolatría. Pero esta abominación, este acto detestable contra Dios, no solo se efectuó en Judá. El texto también menciona a Israel, que era la región del norte. Así que esta abominación ocurrió en todo el país. Tal parece que tanto los sacerdotes como todo el pueblo habían tomado esposas a mujeres de otras naciones. Y con esto estaban profanando el pacto de sus padres. Estaban siendo infieles. Por medio de este pacto, el Señor los había apartado para Él. Pero ellos habían introducido dentro del pueblo de Dios a personas que no amaban a Dios. Y con esto estaban quebrantando la ley. La estaban rompiendo. Deuteronomio 7 se le dice al pueblo que no se emparente con otros pueblos, que no se relacione con otros pueblos a ese nivel. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos y te destruirá pronto. Porque desviará, dice, a tu hijo en pos de mí. O sea, ya no caminará en dirección al Señor, sino que caminará en dirección a donde le marque su cónyuge, a donde le indique, hacia la idolatría. Esto en la práctica no se trata de una realidad de una nación o raza. No es que Dios no quería mezclarse con pueblos por la raza. Tiene que ver con la fe. Era lo que creían estas mujeres y del peligro que esto traería. ¿Recuerdan la historia de Salomón? ¿Cierto? Se casó con todas las mujeres que pudo de los reinos vecinos. Y a cada una la consintió y le construyó un templo para que adorara a sus dioses falsos. ¿Y ven cómo terminó la historia? Muy mal. A su muerte, sus hijos entran en guerra, se reparten el reino y comienza la decadencia hasta que llega la deportación a Babilonia. Pero también tenemos a Rahab, la mujer de la ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan de ella? No era del pueblo, pero aunque vivía en una ciudad idólatra, ella tuvo fe en Dios y formó parte del pueblo escogido. Lo mismo ocurre con Ruth, que tuvo fe en Dios y también formó parte del pueblo de Dios. Entonces no se trata de raza, se trata de fe. Malaquías 2:22 dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Claramente esto va a tener consecuencias. Dios no dejará sin reprensión y disciplina a los que practican tales cosas. La expresión cortará de las tiendas de Jacob se refiere a todo el pueblo, todas las tribus provienen de Jacob. Esta prueba no era solo para los sacerdotes,
No le está hablando solo a los sacerdotes, le está hablando a todo el pueblo. Porque dice, el que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Esto transmite la idea de un maestro y un discípulo. Los sacerdotes son los que velan por los discípulos, en este caso el pueblo. ¿Y qué está viendo y aprendiendo el pueblo? ¿Qué está viendo? Bueno, está viendo que los sacerdotes tienen una práctica abominable. Si ellos se casan con mujeres que tienen dioses extraños y falsos, ¿qué creen ustedes que hará el pueblo? Si son los que lo siguen, harán lo mismo. Finalmente, todos traicionaron a Dios uniéndose con pueblos idólatras, con personas que no conocen a Dios. Tal parece que esto no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Hay muchos hombres y mujeres, jóvenes cristianos, que dicen amar a Dios con todas sus fuerzas, y de pronto te enteras que están en una relación con un no creyente. Y te dicen, oh, que le pones color, el amor es libre. Y lo que uno quiere siempre es evitar el dolor, evitar la tragedia. No es fácil aconsejar a una persona en esta situación, no es para nada fácil. No es que uno tampoco no tenga sensibilidad por lo que está viviendo. Claramente uno entiende que está enamorado. Pero también uno entiende que hay un amor mucho mayor antes, que es el amor al Señor. Muchos de ellos conocen la palabra muy bien, pero se dejan llevar por el impulso emocional. Se justifican mencionando que conocen un caso, dicen, donde luego ella o él se convirtió después de casado y fueron felices. Y te lo dicen, y se aferran a eso. Toman como regla o esperanza la experiencia de otros. No podemos confiar en las experiencias particulares. No podemos confiar en eso. Solo podemos confiar en la palabra de Dios, porque no cambia. Si la palabra dice que no lo hagas, entonces no lo hagas. Esto no quiere decir que nunca se convertirá este cónyuge inconverso, ¿ya? Es posible que así sea y que Dios lo llame a sus caminos, pero no hay ninguna seguridad. En 1 Pedro 3 se les pide a las mujeres creyentes ya casadas, ojo, ya casadas con inconversos, que se sometan a su autoridad, para que puedan ser ganados más por el comportamiento de ellas, el testimonio, que por sus palabras. Y esto no es una promesa, no lo es, ¿ya? Está la posibilidad, no es una promesa, porque depende de muchas cosas. El comportamiento de ella, de cuánto aguante ella viviendo con un inconverso, o de cuánto aguante él viviendo con una inconversa. De que tan pegado está en la fe, de que tanto busca el Señor, para esperar que algún día esto cambie. Pero ¿por qué partir una relación tan importante como el matrimonio uniéndose a una persona que no ama a Jesús? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente entonces se ama a Jesús? Porque si dices que sí, entonces nunca consideres casarte en yugo desigual. Nunca. Nada te asegura que las cosas van a resultar bien. Los que acompañamos a las personas, los que hacemos consejería, los que están a veces acá en los ministerios y ven estos casos, saben que es una situación de mucho sufrimiento. Sufre la familia, los amigos, sufre el cuerpo de Cristo. Y muchas veces las personas terminan yéndose de la iglesia, se alejan, porque no quieren escuchar ese no lo hagas. Si dices que amas a Jesús, no seas desleal con Él, como lo hacía el pueblo en la época de Malaquías. En 2 Corintios, capítulo 6, Pablo es tajante al ejemplificar que el matrimonio en yugo desigual son como dos mundos opuestos, son dos cosmovisiones opuestas. Él dice,
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? Respóndanme. ¿Hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? No, ¿cierto? Para nada. Son fuerzas que se oponen. Están en lucha constante. ¿Puede existir al mismo tiempo y en el mismo lugar la luz con las tinieblas? ¿Pueden? No pueden. Se oponen. O hay luz o hay tinieblas. Si continuamos con esta idea de seguir adelante y casarnos en yugo desigual, pueden suceder a lo menos 3 cosas. Para poderte llevar bien con tu cónyuge, vas a tener que desplazar a Cristo de tu vida. No digo que dejes de creer, no, vas a seguir creyendo. Pero tu participación en la vida de la iglesia será muy reducida, al mínimo. Si es que logras congregarte, te verás limitado para poder compartir con los hermanos, ir a sus casas o que ellos te visiten a ti. No sé si vas a poder ofrendar generosamente para la obra. O tal vez lo haces, pero tendrá que ser a escondidas. A escondidas. Guardando debajo de la almohada tal vez un sobrecito. Si tienes hijos, no será tan simple llevarlos a la iglesia o enseñarles de Jesús, instruirlos en la Biblia. Porque esto claramente te puede ir cansando. Esto te va a ir aburriendo, te va a ir agotando. Finalmente, esta otra tentación, romper esta relación, no seguir adelante. Que es peor aún todavía. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que todo lo que te mencioné, a lo mejor sí lo logras hacer. Todo. ¿Ah? Logras ser muy activo en la vida de la comunidad de la iglesia. Logras ofrendar, logras hacer, te realizas plenamente en la iglesia. Pero hay un desplazado. ¿Adivina quién es? Tu cónyuge. No te vas a preocupar de él. ¿Por qué? Porque no va a compartir lo que tú haces. Porque pasará mucho tiempo mirando cómo tú te ocupas del Señor y no de Él. Tu cónyuge no te va a poder acompañar. Finalmente, esto también puede llevar a un quiebre de la relación. Que el cónyuge se aburra. Y obviamente, con justa razón, si no le estás dedicando tiempo. Y la otra alternativa es que en algún momento hay parejas que encuentran un equilibrio. ¿Sí? Ambos llegan a un acuerdo. Tú vas a la iglesia, yo voy con mis amigos. Vivirán experiencias por separado. A medias. Será como una tregua, pero una tregua pesada y pero muy agotadora. Y ambos irán anulando y se van a ir separando cada día más, se van a ir alejando. Finalmente ninguno de ellos va a ser feliz. Ninguno. Por eso, mis queridos, antes de casarse, deben asegurarse de tener una relación hermosa con Cristo, enamorarse del Señor, pasar tiempo con Él, conocerlo en su palabra y sirviéndolo de todo corazón. Esto no solo corre para los que están pololeando tal vez y están en yugo desigual, esto corre para todos. Todos deben estar muy enamorados del Señor antes de casarse. ¿No? Todos. Sino, ¿qué van a ofrecer al matrimonio? ¿Qué le van a ofrecer? Tienen que ofrecerle algo contundente. Y eso lo aprenden con Cristo. Solo Cristo te da ese amor ágape, ese amor sacrificial, que todo lo soporta. Y te permite darte por entero en el matrimonio. ¿Para qué? Para cuando todo vaya cuesta arriba y se ponga todo difícil, tú puedes enfrentar los conflictos y el amor a través del amor de Cristo. Y lo hagan juntos,
porque los dos aman al Señor y obedecen a Cristo y se niegan a sí mismos para poder llegar a un acuerdo. Por eso es necesario, en la preparación del matrimonio, prepárate en el Señor, búscalo más. Eso es lo mejor. Bueno, finalmente, en el punto 3 que recién mencioné, cuando todos se anulan, finalmente estas relaciones muchas veces se agotan. Y las personas piensan luego en el divorcio. La solución ahora, ya que me equivoqué, es el divorcio. No veo otra salida, me voy a divorciar. Punto que vamos a ver ahora, el divorcio. En el versículo 13 y 14, Malaquías les dice a los sacerdotes que ellos llenan de lágrimas el altar de Jehová, pues lloran y se lamentan porque Él no les presta atención, no los escucha. Él no hace caso a sus ofrendas, ni acepta con agrado nada que venga de sus manos. El Señor no quiere nada de ellos, por lo que están haciendo. Malaquías les dice, y ustedes se preguntan, ¿por qué Jehová no acepta mis ofrendas? ¿Por qué Jehová no quiere nada conmigo? Continúa Malaquías y les dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. En otras palabras, el Señor ha sido testigo de tus votos matrimoniales. Votos que hicieron cuando ustedes eran jóvenes. ¿Has sido malo con la mujer de tu juventud? Contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ellos fueron muy desleales con sus esposas. Ellos traicionaron a las mujeres a las que estaban unidos en pacto. Este pacto es el matrimonio. Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Bueno, este es un texto de difícil traducción, así que voy a darles una interpretación. Dios hizo un solo pueblo, porque buscaba una descendencia para sí. Un solo pueblo, un pueblo para Él, un pueblo santo y piadoso. En Él hay abundancia de espíritu. El Señor puede derramar su espíritu donde Él quiera. De hecho, lo va a hacer. ¿Ya? Pero al comienzo, solo partió con dos, Adán y Eva, matrimonio que Él unió. Después llamó a Abraham. Y después nos llamó a nosotros. Y nos dio de su porción. El que tiene abundancia de espíritu, primero partió con uno, un matrimonio. No hizo 10 matrimonios, 300 matrimonios. Al comienzo hizo uno. Porque quería ir forjando el carácter de esa pareja, de los descendientes después. Porque iba a ser un pueblo para Él, un pueblo apartado, un pueblo especial, una nación santa. Esta nación santa, esta. Ahora, este texto también alude a un punto claro. Culpa a los sacerdotes y al pueblo de esa época, porque le echaban la culpa a Abraham. Decían, Abraham sacó del lado a Sara, su esposa, y la cambió por Agar, la egipcia. Claro, pero no lo hizo por placer, no lo hizo por gusto, no lo hizo por lujuria. Lo hizo porque buscaba descendencia para Dios. De hecho, la idea no nace en él. Por tanto, guarden su espíritu, guarden su ánimo, guarden su corazón y no sean desleales con la mujer de su juventud, con la esposa. ¿Y por qué el Señor les pide entonces que guarden su corazón y no sean desleales? Bueno, el versículo 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, que dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos queridos, el Señor aborrece el repudio. Él detesta el repudio. Y eso es el divorcio.
detesta al que se viste de iniquidad. Ellos se están cubriendo con el repudio que les permitió Moisés. Están usando esa carta de repudios, ese argumento, lo están usando ahora. Ese argumento tenía un requisito. Y ellos ya lo analizaron. Cualquier cosa era motivo de divorcio. Cualquier pretexto era divorcio. En Deuteronomio 24 decía que si no le agradare por haber hallado en alguna cosa indecente a la esposa, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Es algo muy puntual. ¿Se acuerdan en la época de Jesús? Le preguntaron lo mismo. Ay, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Y fue muy tajante por la dureza del corazón. Dios aborrece el repudio. Y claramente, cuando se usa de una manera desleal, ellos buscaban excusas para poder dejar a sus esposas. Si esta situación la traemos a nuestros días, podemos decir que a Dios no le agrada cuando se usa al divorcio como primera salida. Me enojo contigo, me quiero divorciar. A la primera, divorcio. Siempre está ahí, en la carta bajo la mano. Si no te gusta, me divorcio. Si lo que quiero, divorcio. Si me complaces, divorcio. Si no te gusta mi equipo, divorcio. No sé, es que buscan excusas banales. El divorcio hoy entre los cristianos se está tornando como una alternativa de escape. Es una solución. Y no es una solución, sino que agrava más el problema con Dios. Si ya teniendo diferencias en el matrimonio, estamos en conflicto con Dios, con el divorcio agravamos más nuestra situación. Yo sé que hay casos muy complejos y que requieren una intervención muy específica, sobre todo cuando hay abuso, cuando hay violencia. Y en muchas ocasiones esto termina en un divorcio, ¿ya? Pero no me estoy refiriendo a esos casos. Me estoy refiriendo a quienes no están dispuestos a luchar por resolver las mínimas diferencias y optan por cortar la relación por cualquier motivo y usan el divorcio como una salida. Cuando le preguntaban a Jesús se podían divorciar por cualquier motivo, él dijo: lo que Dios unió no lo debe separar los hombres. El divorcio es algo que a Dios no le agrada. ¿Y por qué a Dios no le agrada el divorcio? Primero, porque es un pacto que surge en Génesis, cuando Dios creó al hombre y la mujer, para que ambos sean una sola carne, y desde donde Él iba a ser un pueblo. Segundo, por como dice el versículo 14, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Dios ha sido el testigo en nuestro pacto matrimonial, ¿ya? No fue la persona que firmó, ¿ya? El que firmó en el libro, en ese libro de papel, en el civil o en la ceremonia de la iglesia, no es el testigo verdadero. El que firmó en el cielo, ¿ah? Y atestiguó por nosotros, ese es el testigo realmente. Dios ha sido testigo en nuestro pacto matrimonial. Él escuchó nuestras promesas, Él escuchó nuestros votos, nos escuchó orar para poder casarnos. Señor, permíteme casarme con esta mujer, con este hombre. Nos escuchó pedir su bendición, nos escuchó dar gracias por nuestro cónyuge. Y Él sabe muy bien qué tan responsables somos de los problemas que tenemos en el matrimonio. Él sabe también lo cómodos que somos y que no hacemos mucho por mejorar. No ponemos de nuestra parte y dejamos a nuestro cónyuge muchas veces luchar solo para resolver los líos que tenemos. El Señor sabe muy bien que se usa el divorcio como una salida rápida y que hay orgullo
y una falta de disposición para perdonar a cosas muy sencillas a veces. El divorcio no es algo que debiera estar en nuestra mente como una solución a los conflictos maritales. No debiera estar. Se debe luchar, se debe pedir ayuda, ayuda adecuada. No nos debemos dar por vencidos y principalmente debemos fortalecer siempre nuestra relación con Dios, que es uno de los principales motivos en la falta de acuerdo y en la falta de perdón mutuo. Una mala relación con Dios lleva a malas relaciones matrimoniales. ¿Qué podrás ofrecer al otro si no te nutres de la fuente que es Cristo? Estarás seco, sin nada que ofrecer a la convivencia en el matrimonio. Tercero, Dios está en un pacto con su pueblo. Su iglesia es su esposa. Y Jesucristo se identifica en la Biblia como el novio y llama a la iglesia su esposa. Hoy esperamos que el Señor vuelva por nosotros. Todos esperamos eso, nuestra esperanza. Y lo hará para celebrar las bodas del Cordero. Él se casará con la iglesia. Por tanto, nuestros matrimonios son un reflejo de esa relación entre Cristo y su iglesia. Es por eso que es importante que atendamos a la palabra de Dios. El Señor nos está pidiendo que dejemos de ser desleales con su pacto. Somos desleales con su pacto cuando hacemos que nuestro matrimonio vaya en picada. Somos desleales en cómo nos tratamos entre los hijos de Dios. Somos desleales cuando nos unimos en yugo desigual. Y somos desleales cuando practicamos el divorcio. Ante toda esta deslealtad de nuestra parte, Jesucristo permanece siempre fiel. Nos perdona y nos acoge como la esposa que somos. Nos trata con singular afecto. Y Él nunca nos tratará de esa manera desleal. Aprendamos del Señor. Él nunca hará esto con nosotros. Nunca nos cambiará por otra o por otro. El Señor nunca va a pedir divorcio porque ya no nos soporta o porque está enojado. Y el Señor nunca tampoco nos va a tratar mal. Va a tener un trato cariñoso y afectuoso con nosotros. Aprendamos de Él, hermanos. Aprendamos del Señor. Ante toda esta deslealtad de nuestra parte, Jesucristo permanece fiel. Nos perdona y acoge como la esposa que somos. Y nos trata con singular afecto, como dije. Y para terminar, les quiero leer Isaías 54, del 4 al 8. Y por favor, si lo pueden buscar. Isaías 54, del 4 al 8. Y vamos terminando. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Agradezcamos a Dios su misericordia, su amor, su fidelidad, su reprensión también, para evitarnos caer en estas cosas. Y todo aquel que realmente se sienta perturbado, que esté viviendo estas situaciones, no lo viva solo. Pida ayuda al cuerpo de Cristo. Están sus pastores, están sus líderes. La iglesia cuenta con hermanos disponibles para acompañarlos y resolver estas situaciones. El divorcio es una salida. Batallemos para que no ocurra. El yugo desigual es terrible. Batallemos antes que ocurra. Acompañémonos y tratémonos como hermanos en la fe, con cariño afectuoso, para que el mundo vea realmente
que tenemos al Señor y que aprendemos de Él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y tú no nos abandonas, Señor. Tú no nos cambias por nadie. Tú no nos traicionas, Señor. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por comportarnos de esta manera, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a ser fieles delante de nuestros corazones y llevándonos al arrepentimiento, a la humillación, para reconocer realmente que tú eres Dios y que debemos realmente reconocerte en todo y que nos debemos, Señor, por cuanto tú diste la sangre por nosotros, Señor. Tú moriste en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.